Sí, ahora sí. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Bien? ¿Bien y de buenas o no? Dice la escritura en el Salmo capítulo 100, dice en el versículo 2 que sirvamos a Dios con alegría, pero también dice que vengamos ante su presencia con regocijo. ¿Sí lo han leído? ¿Sí? Entonces tenemos que venir a su presencia con regocijo. ¿Cuántos vienen con regocijo? Es que se vea, mi hermano, denle un aplauso al Señor. Quiero que esté despierto y con regocijo. Estamos reunidos para exaltar el nombre del Señor, para aprender de Él. Y el Señor está en medio de nosotros. ¿Cuántos saben esto? Entonces, si estamos ante su presencia, mi hermano, necesitamos confiar plenamente en que Él está aquí en medio de nosotros y nosotros rendir nuestro corazón ante Él con gratitud, con entendimiento y también con esas ganas de que el Señor nos hable. ¿Cuántos tienen ganas de que el Señor hable? ¿Sí? ¿Sí tienen ganas o no? Levante su mano para que el Señor lo vea. Bueno, si le habla al rato no quiero que me reclame, ¿sale? Abra su Biblia en Hechos capítulo 3. Seguimos con la serie Conociendo a Dios. Este es el tema número 13 de esta serie. Tan importante conocer a Dios, mis hermanos, porque pues de Él dependemos. Nosotros vivimos por Él, dice la Escritura, que en Él nos movemos, en Él vivimos. Es por Él que respiramos y todas las cosas que hacemos dependen de su gracia, de su misericordia. Y el tema que vamos a ver en esta tarde es conociendo al Dios restaurador. Conociendo al Dios restaurador es el tema que vamos a tratar en esta tarde. Dice Hechos capítulo 3 en el versículo 21: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Cierre sus ojos, mi hermano, mi hermana. Vamos a pedirle al Señor de su gracia que no nos deje estar pensando en otra cosa, sino que pensemos en su palabra y en lo que Él quiere producir en nuestro corazón, porque hay muchas cosas que aún falta porque el Señor haga en nosotros y necesitamos pedirle, humillarnos delante de Él. Padre amado, te damos gracias porque nos tienes aquí sentados. Queremos escuchar tu hermosa voz que nos habla directamente al corazón por medio de tu Espíritu Santo, para que nosotros podamos comprender tu buena voluntad agradable y perfecta y entonces vivir una vida acorde a tu perfecta voluntad, una vida que viaje en la misma línea de lo que tú quieres y deseas para nosotros. No queremos nuestros propios deseos, no queremos nuestros propios pensamientos o razonamientos, queremos tu mente en nuestro corazón. Que aún en medio de cualquier tempestad, aún en medio de cualquier tormenta, podamos mantenernos firmes, constantes, así como tú, amado Jesús, lo hiciste estando en esta tierra. Porque ciertamente tú sufriste más allá de lo que un hombre común pudiera soportar, pero tú lo hiciste por amor a nosotros. Ahora te pedimos, Señor, que ese mismo amor opere en nuestro corazón y nosotros podamos llenarnos cada vez más de ti. Ayúdanos a tener ese mismo sentir. Ponemos en tus manos este tiempo, la palabra, nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestros sentidos, nuestros oídos, nuestros ojos, para escuchar tu perfecta palabra y ser transformados por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria. Amén. Mi hermano y mi hermana, déjeme decirle que tenemos un Dios restaurador. ¿Cuántos saben esto? Y no solamente es un Dios capaz de restaurar o un Dios restaurador, sino es un Dios que está interesado en restaurar también los corazones, las vidas de las personas, aún los cuerpos de las personas. En el pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pedro les declara a los israelitas lo que Dios mismo ya había anunciado desde el principio de los tiempos. ¿Qué es esto? La revelación de su perfecta voluntad en cuanto a la restauración de todas las cosas. Es decir, que Dios desde el principio estaba anunciando que llegaría un día en el que Dios va a hacer nuevas todas las cosas. ¿Cuántos saben esto?
Va a llegar un día en el que Dios va a hacer nuevas todas las cosas, y esto nos incluye a nosotros. Nosotros como creación de Dios, pero también nosotros como hijos de Dios, los que en verdad hemos creído y le hemos seguido. Porque la palabra tiene promesas y dice que nos dará nuevos cuerpos en donde ya no haya más iniquidad, ya no haya más pecado. ¿Cuántos hasta el día de hoy luchan con su pecado? Luchan con esta carne, el pecado que mora en nuestros miembros. Pero dice la Escritura que llegará aquel día en el cual Dios, al hacer nuevas todas las cosas, también nuestros cuerpos serán nuevos y ya no va a haber más pecado. Seremos perfectos, semejantes al Señor Jesucristo. Y es una promesa, mi hermano, que aguardamos. ¿Cuántos aguardan este día? Porque es una esperanza que todo cristiano tiene, y es la esperanza que nos sostiene en la vida cristiana, que un día el Señor cumplirá sus promesas. Y esa promesa de redención, esa promesa de que va a hacer nuevas todas las cosas, debe de estar bien arraigada en nuestro corazón. Una promesa en la cual tenemos esta esperanza que es cierta, porque Dios, que no miente, cumplirá en su debido tiempo todas estas cosas. ¿Cuántos dicen amén? El Señor mismo prometió diciendo, ahí en Juan 14:1, no se turbe tu corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo ya se los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para ustedes. Y si me fuere y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Cuántos quieren estar donde está el Señor? Bueno, dice la Escritura que el Señor se fue a preparar una morada para nosotros, pero que también vendrá por segunda vez. Y cuando Él venga, entonces restaurará todas las cosas. Pero aquí surge una pregunta, mi hermano y mi hermana. ¿Qué mientras esperamos ese día? ¿Qué hacemos mientras el Señor está preparando un lugar para ti y para mí? ¿Qué hacemos mientras esperamos la segunda venida de nuestro Señor? ¿Qué hacemos mientras esperamos nuestra plena y completa y total restauración? Entre ese tiempo, entre su ascensión y su regreso, ¿qué hacemos? ¿O qué está haciendo Dios en nuestras vidas o en la vida de su iglesia? ¿Es acaso un Dios restaurador únicamente hasta su segunda venida? ¿O está trabajando únicamente Dios en una restauración a nivel universal, pero no a nivel personal? Es decir, Dios tiene planes de restaurar el universo mismo, pero ¿acaso tiene Dios planes también para restaurar mi vida en este momento? ¿Acaso podemos experimentar, mi hermano y mi hermana, al Dios restaurador y su poder mientras estamos en este cuerpo? ¿Cuántos creen que sí es? Bueno, la respuesta es sí, mi hermano. Por supuesto que sí. Podemos experimentar el Dios restaurador, ese mismo Dios que va a restaurar todas las cosas en su segunda venida. Podemos experimentarlo desde el día de hoy en nuestra vida. El mismo rey David exclamó en medio de toda su tribulación, en el Salmo 27, versículo 13. Sin embargo, dice el rey David, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí, en la tierra de los vivientes. Yo confío en que veré la bondad de Dios mientras esté aquí en la tierra de los vivientes. Y en el versículo 14, en otra traducción dice, por eso me armo de valor. ¿Cuántos se arman de valor para enfrentar el día a día? Dice la Escritura, por eso me armo de valor y me digo a mí mismo, pon tu confianza en Dios. Y luego recalca, sí, pon tu confianza en Él. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza, mi hermano, de que sin importar lo que estemos viviendo, podemos ver la bondad de Dios en esta tierra. Hubiera yo desmayado, dice el rey David, si no fuera así, si no tuviera esa esperanza. ¿Por qué? Porque le sobrevenía tribulación más tras tribulación, por todos lados. Enfrentaba todo tipo de circunstancias que apremiaban su corazón y que necesitaba ver la bondad de Dios.
¿Cuántos necesitan ver la bondad de Dios? ¿Sí la necesitas ver en tu vida, mi hermano? ¿Qué estás pasando que necesitas ver la bondad de Dios? ¿Qué significa restauración? Bueno, la palabra restaurar, según un diccionario griego, dice, es la palabra shuv, que significa regresar o volver a traer. El significado básico de este verbo es volver al punto de partida. Eso es lo que significa restauración. Es decir, que refiere a regresar el estado o la estimación o el valor en que se encontraba antes un objeto, una persona, de sufrir un daño. Eso es lo que significa restaurar. Por eso, para el pueblo de Israel era muy importante el tema de la restauración. Por eso Pedro recalca este acontecimiento de la restauración de todas las cosas. Porque el pueblo de Israel esperaba una restauración. Si recuerdan, en Hechos capítulo 1, en el versículo 6, dice que los discípulos le preguntaron al Señor, externando un deseo en su corazón: ¿hasta cuándo o restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Por qué? Porque tenían la idea, mis hermanos, de una restauración meramente natural y una restauración a nivel nación. Querían que el pueblo de Israel fuera restaurado. Es decir, que volviera al punto de partida. Lo que estaban preguntando era si el pueblo de Israel tendría en ese tiempo aquella misma gloria que tuvo en los tiempos de David, antes de que fuera destruido y fuera llevado cautivo por los asirios, por los babilonios. El Señor simplemente les contesta: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O en otras palabras, la restauración solamente le corresponde a Dios. Y solamente Él sabe el cuándo de las cosas. Ustedes preocúpense por hacer la voluntad de Dios en este tiempo. Es por eso que el mismo apóstol Pedro les habló diciendo que la restauración no solamente sería en Israel, sino que el mundo entero necesita ser restaurado. Imagínense si la restauración solamente fuera para el pueblo de Israel. ¿Qué esperanza tendríamos tú y yo? ¿O hay aquí algún descendiente de Abraham en la carne? Pues quién sabe, ¿no? No sabemos. Pero la promesa no solamente es para los descendientes de Abraham en la carne, sino también para todos aquellos que somos hijos de Abraham por la fe. Y la promesa de restauración de todas las cosas alcanza la creación completa. Restaurar, mi hermano, también significa recuperar. Y es precisamente esta palabra la que nos abre un poco más el entendimiento, o nos abre más el panorama en cuanto a nuestra necesidad de conocer a este Dios que es capaz, que es poderoso de restaurar todas las cosas. Porque hoy en día, mi hermano y mi hermana, muchos cristianos necesitan recuperar muchas cosas en su vida. Muchos cristianos necesitan la restauración de Dios. Muchos cristianos necesitan conocer al Dios restaurador. Muchos cristianos que necesitan acercarse y ponerse de pie ante el Señor de la gloria, tal como lo hizo aquel hombre que tenía la mano seca. En Marcos capítulo 3, que al acercarse a Dios al instante por el poder de Dios le fue restaurado su mano seca y le fue sana como la otra, mientras que los que estaban presentes únicamente veían cómo la vida de este hombre le era restaurada, pero ellos se hundían cada vez más y más en su egoísmo, en su vanidad y en su codicia, simple y sencillamente por la envidia que le tenían al Señor Jesucristo, por todas las cosas grandes y maravillosas que hacía. A muchos cristianos, mis hermanos, estas cosas, la vanidad, el egoísmo, la codicia y muchas otras cosas más, han producido demasiadas pérdidas. Y esto ha evidenciado que necesitan recuperar muchas cosas en sus vidas, que necesitan ser restaurados en muchas áreas de su vida. Necesitan recuperar su comunión con Dios, porque muchos asisten a las iglesias pero no tienen comunión con Dios. Necesitan recuperar el amor o su primer amor, porque muchos pueden hacer muchas actividades,
tal y como lo hacía la iglesia de Éfeso, pero que han perdido su primer amor y necesitan ser restaurados, necesitan recuperar aquel primer amor, necesitan recuperar el gozo de la salvación. De modo que ya nada les trae contentamiento porque han olvidado el gozo de ser salvos, el gozo de ser hechos hijos de Dios. Necesitan recuperar la paz. Muchos ya no pueden dormir y solamente toman pastillas para estar durmiendo. ¿Por qué? Porque han perdido la paz que la comunión con Dios, que la relación con nuestro Dios y Salvador Jesucristo trae. Muchos necesitan recuperar aquella pasión por las cosas de Dios, aquella pasión por leer la palabra, aquella pasión por tener comunión con los hermanos, aquella pasión por servir al Dios vivo, al Dios santo. Muchos necesitan recuperar la fe, aquella fe que tuvieron cuando se acercaron a Dios para que fuesen perdonados sus pecados y creyeron que Dios los había perdonado, pero esa fe con el pasar de los años se fue deteriorando, de modo que ya no tienen una fe que les alcance para enfrentar cualquier tipo de circunstancia y buscan soluciones a nivel humano para salir de ciertas circunstancias, porque la fe no les alcanza para tener paz, contentamiento en su vida. Todas estas cosas que se han perdido o que están deterioradas en la vida del creyente, en la vida del cristiano en relación con Dios o en relación a su comunión con Dios, y necesitan conocer a este Dios que es capaz de restaurar su vida, restaurar su condición y regresarla al punto de partida, aquel momento cuando se entregaron a Cristo. Además de esto, también hay otros que necesitan de Dios la restauración de sus familias. Ya no hay comunión en las familias, ya no hay cosas que los unan, sino simple y sencillamente un techo, una casa donde llegan a dormir. Pero de ahí en más ya no hay más comunión. Necesitan muchos de Dios la restauración de sus matrimonios, porque ya no tienen el mismo amor, el mismo enamoramiento que tenían al principio. Ya no tienen la misma atracción, ni tampoco el mismo interés en ser edificados el uno con el otro. También otros necesitan la restauración de amistades de parte de Dios. Hay amistades que se han perdido, mis hermanos, por causa de haber descuidado todas estas áreas. ¿Y cuántos saben que la amistad es importante en la vida cristiana? Una persona, un cristiano que no tiene amigos, es un cristiano que está solo, que no tiene quien lo levante. Es un cristiano que simple y sencillamente no va a tener aquel impulso para buscar las cosas de Dios. El mismo Señor Jesucristo llamó a los discípulos amigos, porque era necesaria, es necesaria en la vida cristiana la amistad, y muchos han tenido amistades, pero las han dejado perder. Y Dios necesita restaurar esas amistades. Dios necesita entrar en los corazones de los hermanos para llevar su relación a un nivel más alto que simple y sencillamente tener personas a los lados, personas congregacionales. Llevarnos a un nivel de amistad y muchas otras cosas que necesitan tomar orden en nuestras vidas, para lo cual necesitamos permitir que sea Dios, mis hermanos, quien a su manera y a su forma, bajo su dirección, de acuerdo a sus pensamientos revelados en su palabra, haga la perfecta obra en nosotros y restaure todas estas áreas que se han deteriorado, que se han desgastado, que se han destruido por múltiples razones. El mundo, mis hermanos, está lleno de estos casos, ¿sí o no? Vidas que están necesitadas de Dios, vidas que están necesitadas de la restauración de su alma y de su espíritu. El buen cristiano siempre tiende a poner la mirada en otros menos en él. Siempre tiende a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el ojo propio. Y de repente ves un matrimonio que necesita de Dios y tú dices, es que están así porque no tienen a Cristo en su corazón.
Pero jamás volteas a ver a tu esposa o jamás volteas a ver a tu esposo para ver en qué condiciones está, a ver qué más de Dios necesita. Mira, aquellos muchachos son rebeldes porque no tienen a Cristo en su casa. Y no te das cuenta que tus hijos quizá también son rebeldes. Y que así como ellos necesitan la restauración, tú también necesitas una restauración en tu casa, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu comunión con Dios. Y pensamos que el hecho de orar por los alimentos ya nos convierte en personas de fervientes oraciones. Porque oras 3 veces al día. Algunos oran 5 o 6, dependiendo de las veces que comas. Si comes 1 vez al día, pues tienes muy poca comunión con Dios entonces. Pero piensan que el orar por los alimentos ya nos hace cristianos espirituales. Y no es así, mis hermanos. El mundo está lleno de estas cosas, necesidad de restauración en el alma y en el espíritu. Pero aún más, mis hermanos, cristianos que por su falta de sensibilidad han dejado de ver a Dios. Ya no son sensibles a la mano de Dios. Han permitido que en su vida tengan más valor los pensamientos de los hombres que los pensamientos de Dios mismo. Se inclinan más por lo que les satisface momentáneamente o por lo que piensan que es agradable al ojo o al oído que por aquellas cosas que Dios nos ha dicho. Porque las cosas del mundo o el pensamiento de los hombres está muy por debajo del pensamiento de Dios. El mundo te incita a satisfacer tu ojo, ¿verdad que sí? Con las cosas que ves. Y no solamente estoy hablando en lo sexual, sino en todo tipo de circunstancias, cosas que el ojo se satisfaga. Y Dios dice, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué te dice? Sácatelo. No se vayan a sacar el ojo, Es una enseñanza. Pero van contrarias. Lo que manifiesta, mi hermano, en una persona la necesidad de ser restaurado es una condición de sufrimiento. Es decir, la necesidad de restauración se manifiesta por una condición de sufrimiento. Te hago una pregunta, mi hermano, ¿el dolor existe? ¿Cuántos creen que el dolor existe? Levante su mano. ¿Cuántos hemos experimentado el dolor? ¿Sí lo he experimentado? En el cuerpo, yo creo que todos, ¿verdad? ¿O hay alguno que nunca le haya dolido su cuerpo? Para tocarlo, a ver si está demasiado frío, no sea que esté muerto. Pero también en el alma. Alguien que necesita ser restaurado se evidencia por el sufrimiento. Aquel sufrimiento que enfrenta todos los días y que vive día a día. Por una vida de continua aflicción, de dolor constante en el alma. Así como el cuerpo manifiesta la enfermedad por sus síntomas, por el dolor, por las heridas, etc. Del mismo modo, mi hermano, cuando un corazón necesita ser restaurado, lo manifiesta por sus síntomas, ¿sabía? Yo le decía a una persona que siempre que lo veía con una cara de aflicción. Y cada vez que lo veía le decía, oye hermano, ¿cómo me recuerdas a Job? Siempre te veo así. Siempre te veo como triste, decaído, afligido. Le digo, ¿me recuerdas mucho a Job? ¿Se te murieron tus hijos? No. ¿Se cayó tu casa? ¿Se quemaron tus vacas? No, pues no. Entonces, ¿qué está pasando? Necesita ser restaurado. Indudablemente, mi hermano, para que exista una restauración, antes tuvo que haber un deterioro. Es decir, algo que fue destruido, algo que fue consumido, algo que fue desgastado, demolido, derrotado, simplemente descuidado. Es como un mueble en tu casa o como tu misma casa. Yo me dedico a los bienes raíces y a veces que voy a rentar una casa, me preguntan los dueños, oye, ¿la pinto o la dejo así? Y tienen ciertas manchitas en la pared. Y lo que le digo es, píntela, porque esa manchita que tiene en la pared se va a hacer 1000 veces más grande. Y jamás va a poder usted decirles a los inquilinos
que usted les entregó la pared limpia. Ellos le van a decir, así me la entregaste. Porque una mancha en la pared se va haciendo más grande cuando no la tratas. Así también una herida en el cuerpo o una herida en el alma. Y algo que se descuida se va haciendo cada vez más grande. O simple y sencillamente agarre y aviente una bolsa de basura acá abajo. ¿Qué va a pasar a la semana? Toda la colonia va a empezar a poner la basura ahí. ¿Sí o no? Y si se descuida un área, bueno, esa área se va a hacer tiradero de basura. ¿Y qué necesita esa área? Ser restaurada. Antes de estar aquí, estábamos acá en la esquina, en la cuadra de atrás. Cuando nosotros estábamos buscando un local o un lugar para reunirnos ya de manera fija, pensamos que esos locales estaban abandonados. Literalmente yo dije, no, pues nos van a dar, es más, nos van a decir, se los presto, pero arreglen. Obviamente no fue así, si no lo rentaron. Pero necesitaba una restauración urgente ese lugar. Había escombro, había pañales de bebé, había todo tipo de basura. De repente limpiamos y salió un hombre ahí de 10 días tirado. Había de todo, mi hermano. Y tuvimos que restaurar el área. Y entre más basura tiraban ahí, más se acumulaba, más se descuidaba, más restauración necesitaba. Porque indudablemente, para que exista una restauración, tiene que haber una condición de descuido, una condición de desgaste, de destrucción, incluso de deterioro. Y hay dos formas de caer en la necesidad de ser restaurado por causa del deterioro en nuestras vidas. Dos formas de caer en esa necesidad. Y aquí va la revelación más grande de todos los tiempos del siglo XXI. La necesidad de ser restaurado porque hiciste algo y lo mereces. Y la segunda, ¿cuál creen que es? La necesidad de ser restaurado porque no lo mereces. Porque pasó algo sin que tú lo hubieras provocado. Porque hay dos formas en las que nuestro corazón se lastima, ¿verdad que sí? Que nuestra vida se lastima cuando lo merecemos y cuando no lo merecemos. No hay más. En ambos casos puede actuar la restauración de Dios. Solamente que en el primero, es decir, cuando un cristiano merece lo que le está pasando y necesita ser restaurado, es a través de la disciplina. ¿Cuántos les gusta la disciplina? ¿Cuántos les gustan que el Señor les dé con la vara? ¿No le gusta? Bueno, y en el segundo caso, cuando padecemos, cuando nuestro corazón se duele sin merecerlo, la restauración viene por medio de la consolación. Dios nos consuela y por medio de esa consolación Dios nos restaura a través de sus promesas, a través de su palabra. El apóstol Pedro escribió en su primera carta, en el capítulo 2, en el versículo 19 y 20, abra su Biblia. Porque esto merece aprobación, dice el versículo 19. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Versículo 20. Pues, ¿qué gloria es? Aquí viene la primera forma. Si pecando eres abofeteado y lo soportas. ¿Qué hay de bueno en eso? ¿Verdad que no hay nada de bueno? Tú te lo mereces. Está bien, lo soportaste, aprendiste, creciste. El Señor te restauró. Pero no te pares el cuello de que no, yo he pasado por muchas tribulaciones y en todas he soportado. Sí, pero todas esas tribulaciones vienen por causa de tu descuido. Porque no cuidas las cosas que Dios te da o porque no llevas en un orden tu vida. Por lo tanto, ¿qué caso tiene que te pasen las cosas porque tú mismo las produces? Está como aquella que se agarra, o aquel que se agarra a una pareja que no es cristiana, o que no es cristiano, y le pasan 1000 cosas, y al rato dice, no, es que Dios tiene cuidado, y Dios tiene sus planes y propósitos, y Dios me sostuvo, y gracias a Dios, mira, aquí estamos.
Bueno, todo lo que sufriste no puedes decir que fue para bendición. O sea, simple y sencillamente fue una equivocación que tuviste y fuiste desquebrajado. Y Dios te disciplinó para que pudieras aprender y fuiste restaurada o restaurado. Pero no hay gloria si pecando eres abofeteado y lo soportas. Si tú hiciste algo en tu trabajo y te cachan, algo indebido y te cachan y lo soportas y te sientan o te descansan ahí una semana sin goce de sueldo y después regresas, dime qué gloria hay en eso. Hay un testimonio, hasta vergüenza da contarlo, ¿sí o no? No pasa nada. Pero si haces lo bueno y sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y la restauración viene por medio de la consolación. Es como aquel matrimonio que la mujer hace lo que le es debido con su conducta casta y respetuosa y soporta los ataques del marido. Pero viene la consolación de parte del Señor, la restaura y la hace permanecer firme. Y después viene la recompensa cuando su marido se convierte, o viceversa. Pero esto es aprobado delante de Dios. En ambos casos, mis hermanos, es importante entender que la restauración de Dios en la vida, en el corazón de una persona, parte del entendimiento de que necesito ser restaurado o reparado. Necesito recuperar mi condición inicial. ¿Por qué? Porque una persona que no cree que necesita ser restaurado, jamás va a clamar a Dios por una restauración. ¿Estamos de acuerdo en esto, no? Si yo les digo, no, yo no creo que necesite aquí limpieza, un día va a llegar usted y va a ver hasta bolsitas de papas y de galletas por todos lados. Y hasta que tengamos el entendimiento que se necesita limpiar un área, es cuando entonces se pone en marcha la limpieza. O igual en tu casa, si tú sientes que no necesitas lavar los trastes, se te van a acumular. ¿Cuántos se les acumulan los trastes? Necesitas entender que necesitas reparar ahí. Yo les cuento algo. Aún teniendo el entendimiento de que algo se necesita hacer, muchas veces somos tan pasmados para hacer las cosas, mi hermano. Y le cuento una anécdota personal. Ahí voy a sacar un trapito al sol mío. En mi casa, su casa, está el fregadero y tiene dos tarjas, usted me entiende, para poner los trastes. Y tenía tiempo que la llave de la parte de abajo, ya ve que está la cocina, abre las puertitas y abajo está el sistema de tuberías y todo eso, ¿no? Estaba goteando. Y yo sabía que se tenía que cambiar. ¿Y qué cree? No lo cambié, mi hermano. Y le decía a mi esposa, le voy a hablar al Ramón, el fontanero, para que venga y cambie eso. Y para que venga y pasó el tiempo. Y se me humedeció la madera. Y ya está inflada, ya la tengo que cambiar. Y necesitaba ser restaurada esa llave, esa tubería. Y yo lo sabía y no lo hice. Hasta que un día compré la llave y dije, aquí la voy a dejar hasta que venga Ramón a cambiarla. La compré, la puse ahí. Ese mismo día que la compré, le hablé al fontanero y me dijo, te hablo en la tarde a ver si tengo chance para ir. Y en la noche, ya como a las 10, 11 de la noche, dije, voy a ver si la puedo cambiar yo, porque no tenía, según yo, las pinzas, porque es un espacio pequeño, para meter las manos y aflojar las pinzas. Pero no fue necesario. Estaba tan podrido el tornillo que nomás dice así, se cayó. Y agarré, cambié la pieza, la puse, la ajusté y quedó bonita. Y la madera inflada. Mi hermano, la restauración parte del entendimiento de que tenemos que cambiar algo, que tenemos que ser restaurados, de que aquello que hay en nuestro corazón o a nuestro alrededor, en nuestra vida, necesita ser reparado. Parte de ahí, pero la otra parte es comenzar a actuar para que surja aquel cambio que es necesario.
Personas que nunca entienden o que nunca aceptan la necesidad de restauración terminan por acumular una madera hinchada. ¿Verdad que sí? Por acumular un caso de mayor gravedad en sus vidas. Y escúchame bien, en ocasiones es pérdida total, ¿eh? Si no te aplicas a entender que hay algo en tu vida que necesita ser restaurado, lo vas a llevar a la pérdida total. Como pasó con mi madera. Ya se perdió, ahí todavía jala un poquito, pero la tengo que cambiar. Hay matrimonios que ahí jalan todavía, pero muchos van que caminan a la pérdida total. A la pérdida total de los hijos, a la pérdida total del trabajo. Y no se diga, mi hermano, a la pérdida total de la comunión con Dios. De modo que son insensibles, se amargan tanto que dejan de alcanzar la gracia de Dios. El Señor se aparta completamente. El rey David experimentó ambos casos de la restauración de Dios. Aquella restauración que tuvo que experimentar por causa de sus propios errores, por causa de sus propias fallas, y también aquel caso que experimentó la restauración de Dios simple y sencillamente por hacer la voluntad de Dios. En ambos casos, sin duda alguna, todo cristiano pasamos. Todo cristiano, sin duda alguna, también va a experimentar estos dos casos de deterioro, de descuido, de destrucción y también de la restauración de parte de Dios. Siempre y cuando se acerque con un corazón contrito y humillado, a fin de que el Señor no lo desprecie. Por ejemplo, cuando se peca y se cae en una condición de deterioro, una condición de descuido, de destrucción, sabemos que el pecado trae quebrantamiento. ¿Cuántos saben esto? Si tú pecas, vas a ser quebrantado. Eso es indudablemente si eres hijo de Dios. Todo aquel que comete pecado y persiste en él, cae en una condición de deterioro espiritual o una condición de anemia espiritual, notable delante de Dios y también delante de los hermanos. Cuando tú ves a una persona que tiene anemia, ¿lo notas? Mi esposa tuvo anemia en el segundo parto, con la más chiquita. Y nosotros no nos damos cuenta, pero la doctora, que es experta, llegamos al hospital, a la cita normal, y llegamos y la doctora se le quedó viendo y le mandó a hacer unos estudios que no había hecho con la primera bebé. Se nos hizo raro, dijimos, bueno, pues vamos a hacerlos. Y los hicimos y cuando los vio, pues resultó que tenía anemia. Y la doctora inmediatamente dijo, mira, sí, tienes anemia, ya te lo veía en tu cara. Y mi esposa así como, pues ¿me veo mal o qué? Y cuando terminó la cesárea, la doctora fue a visitarla y le dijo, todavía tienes anemia, así te pintas mucho, pero se te ve la cara con anemia. Porque el rostro refleja que el cuerpo está mal. La anemia natural se refleja por medio del rostro. Bueno, también la anemia espiritual o el pecado se refleja en la vida de la persona. Una persona que anda en pecado se refleja, mi hermano, en su vida espiritual, tiene anemia espiritual, que es notable delante de Dios y delante de los hermanos, delante de la iglesia. En Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída la altivez de espíritu. Ahora se dice que la soberbia es la fuente de todo pecado. Pero indistintamente que sea la fuente o no, todo aquel que se aparta de las razones, de los mandamientos de Dios, de la sabiduría de Dios, vivirá cada vez cayendo más bajo en su condición. De modo que va a reflejar su condición de pecado y su necesidad de ser restaurado. Aquí es donde entra Dios a través de su palabra para restaurar, y también la iglesia, mi hermano, para restaurar el corazón dañado, porque la iglesia es parte fundamental de la restauración del cristiano. ¿Sí sabías? Es decir, que cuando tú ves a alguien con anemia espiritual, ¿qué tienes que hacerlo? ¿Juzgarlo?
¿Cuántos creen que deben de juzgar al hermano que está caído? Se dice que la iglesia es el hospital del pecador, ¿no? Donde viene y son sanadas sus heridas por medio de la palabra, por medio de la comunión de los hermanos. Porque también dice ahí en Proverbios 18:12, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, pero también antes de la honra es el abatimiento. Es decir, está bien, fuiste quebrantado por tu soberbia, por tu pecado, pero también Dios te pondrá nuevamente en honra si tú te humillas delante de Él. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuere tiempo, dice la Escritura. O como dice Santiago, su risa se convierte en llanto. ¿Para qué? Para que entonces podamos reconocer delante de Dios nuestra necesidad de restauración, nos apartemos de aquello que nos está deteriorando espiritualmente y comencemos a experimentar el Dios que restaura los corazones y vuelvas nuevamente al punto de partida. O recuperes todo aquello que el pecado te hizo perder. Dios restaura a todos aquellos que se humillan delante de Él reconociendo su necesidad. Ahí mismo en Proverbios 16:19 dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Es mejor siempre humillarse y reconocer nuestra condición. ¿Cuántos recuerdan la historia del hijo pródigo? ¿Sí la recuerdan? Este joven cayó en una condición de derrota, ¿sabían? Totalmente derrotado, totalmente desgastado, totalmente dolido por su propia rebeldía. Era rebelde completamente este hijo, pero ciertamente fue restaurado después de su rebelión. Pero tuvo que pasar por circunstancias disciplinarias que lo llevaron a desear aquella posición, aquel estado que tenía al lado de su padre. Muchos anhelan matrimonios como el matrimonio que tuvieron cuando se casaron. Aquella luna de miel, porque ya no se vive nada de eso en sus casas. Matrimonios como el principio. Algunos otros se preguntan por qué su vida espiritual ha decaído tanto, o por qué sus amistades ya no son las mismas, por qué la relación con sus familias ya no son de la misma manera. En muchos casos, mi hermano, es por la misma rebeldía del corazón, por la altivez de espíritu, por la necedad de no seguir el consejo de Dios, por la necedad de querer huir de la perfecta voluntad de Dios, como si Dios deseara mal para con nosotros, porque todo lo que está escrito es para nuestro bien. ¿Sabían esto? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, de bien y no de mal, porque quiero que alcancen el fin que tengo preparado para cada uno de ustedes. Pero muchos, como este hijo pródigo, en su rebelión o en su rebeldía, se alejan de los preceptos de Dios y sacan sus frases de: a mí se me hace que es muy exagerado lo que están diciendo. ¿Cómo leer la Biblia todos los días? Ni que fuera manda, salí de la católica y ahora quieren que lea todos los días. Es muy exagerado, es muy religioso. Una persona decía, ay, es que yo no puedo ser como ellos, que se la viven en la iglesia siempre y que leen la Biblia todos los días y que para todos sacan a Dios. Yo no. Dios los llamó a eso, a mí no. ¿Cuántos creen que Dios los llamó a no leer la Biblia todos los días? Por eso tu condición de deterioro. Por eso muchos anhelan comer de las algarrobas de los cerdos, porque son tan rebeldes que han caído en una condición tan dolorosa, mi hermano, una condición tan desgastada. Muchos que tienen 20 años y parecen de 30, muchos de 30 que parecen de 50. Yo les he dicho, mi papá murió a los 46 años. Yo lo recuerdo y sabe que yo lo veía como una persona como de 65, 60 y 70 años, por muchas prácticas que él hacía, pero se veía mal, desgastado, derrotado,
totalmente. Bueno, este joven, en esa condición de derrota, reconoció que necesitaba una restauración y clamó: he pecado contra el cielo y contra ti. Ay, ahora volveré, y dice, y no anhelo la posición que tenía antes, si acaso una posición la más humilde de todas, pero necesito ser restaurado. ¿Cuántos han escuchado hablar la historia de la oveja Shrek? ¿Alguno ha escuchado hablar de la historia de la oveja Shrek? ¿Tienes la imagen ahí? Ahorita la pones, ¿eh? ¿No han escuchado hablar de la oveja Shrek? Dice, lo mismo que al hijo pródigo le pasó a esta oveja. ¿Cuántas son ovejas aquí? Levante su mano. Ovejas del Señor. ¿Sí? Somos ovejas de Cristo, ¿no? Bueno, esta oveja, la oveja Shrek, se volvió famosa mundialmente porque era una oveja muy rebelde, mi hermano, y fue real, ¿eh? Una oveja muy rebelde. Huyó de sus pastores porque no quiso dejarse esquilar. No quiso dejarse esquilar. Cuando le iban a esquilar, se escapó y huyó. Era una oveja merina, se llama este tipo de oveja. Este tipo de ovejas se esquilan por lo menos una vez al año para que no se les acumule pues la lana. Porque la acumulación de su lana pues puede repercutir en su salud, principalmente en las épocas de calor, pero también en la movilidad por el peso, porque las patitas de las ovejas pues son delgadas y no pueden cargar mucho peso, ¿verdad? Bueno, esta oveja no quiso ser esquilada y cuando le iban a esquilar se escapó y huyó durante 6 años. 6 años en donde astutamente esta oveja rebelde, cuando la veían comiendo o pastando, huía y no dejaba rastro. Los que la estaban buscando no la podían encontrar porque no dejaba rastro. Hasta que fue alcanzada después de 6 años, porque su lana había crecido tanto que ya no le permitía moverse con facilidad. Llegó a pesar 27 kilos. La lana que le quitaron cuando le esquilaron. Y 27 kilos en una oveja, mi hermano, es muchísimo. 6 veces más de lo que por año le quitaban a las ovejas. Pon la imagen fíjense cómo estaba esta oveja. Esa es una oveja, por eso se llama la oveja Shrek. Así están muchos cristianos, mi hermano. Cargados hasta más no poder. Y no es hasta que no se pueden mover ya, que ya no hay para dónde hacerse, que buscan la restauración de Dios. Porque están huyendo constantemente del pastor de pastores, que es Jesucristo. Y no se dan cuenta que necesitan ser esquilados, necesitan ser restaurados. Ponle cómo quedó después. No, esa es la misma. Ahí está la ovejita después. Ya volvió a su estado original, fue restaurada. Con algunas heridas ahí, pero bueno, fue restaurada. Pero muchos, por causa de su rebeldía, por causa de que evitan el trabajo de Dios en sus vidas y pasan años hasta que ya sus vidas son demasiado vergonzosas, que se acercan a Dios. Imagínense la ovejita esa Shrek, ya no agarró pareja. ¿Quién le iba a querer así, mi hermano? Pasan años hasta que sus vidas son demasiado vergonzosas que se acercan a Dios, ya que no pueden moverse, ya que no tienen de otra que clamar al Señor, como Jonás en el vientre del pez. Huyó tanto por rebelde y por desobediente que ya no le quedó de otra más que clamar a Dios. Y Dios lo restauró y volvió al punto inicial. Porque le dijo las mismas palabras que le dijo al principio: ve a Nínive. Y perdió todo un tiempo para que el propósito de Dios fuera cumplido en su vida. Sí fue restaurado y experimentó la restauración de Dios. Y él comenzó a adorar a Dios y comenzó a clamar a Dios y a reconocerle. Esta restauración, como lo vimos en la imagen de la oveja,
también tiene que ver con la actividad de Dios como nuestro pastor, de la actividad de Jesucristo como el pastor de pastores, el pastor por excelencia, el cual siempre busca restaurar el camino de sus ovejas. De modo que cuando una oveja por rebeldía se aparta del rebaño, el pastor inmediatamente usa su cayado para traerla. Se quiere desviar, la agarra del pescuezo y la jala. O en ocasiones le pega con el otro extremo del cayado y llega hasta romper su patita del golpe que le da, para que la oveja aprenda a no salirse del redil. Y son medidas extremas como disciplina para que no se aparte. Pero sabemos que la disciplina del Señor es por amor, para restaurarnos. Dice la Escritura y en Hebreos que para que participemos de su santidad. Es decir, para que nos apartemos de las cosas desordenadas y andemos ordenadamente en el camino por el cual los hijos de Dios deben andar. Y experimentamos la restauración, aunque es dolorosa, por causa de nuestra rebeldía o por causa de nuestro pecado. Pero los que padecen por causa de Cristo, mis hermanos, los que no padecen, como dice el dicho, ni debiendo ni temiendo, sin deberla ni temerla, dice, estos pueden experimentar la restauración de Dios de una manera más preciosa, a través de la consolación. Dice en 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les aconteciera. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ya lo había dicho, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, es decir, en la restauración de todas las cosas, se gocen juntamente con Él con alegría o con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, dice el versículo 14 de 1 Pedro 4, si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida, como ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Por qué? Porque aunque hay un desgaste en nuestro cuerpo, dice la Escritura que nuestro hombre interior se va renovando y se genera en nosotros, dice, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, porque en cada padecimiento que tenemos por causa de Cristo, también podemos acercarnos más al Padre, podemos asemejarnos más al Señor Jesucristo. De modo que si padecemos juntamente con Él, reinaremos juntamente con Él en gloria, dice la Escritura. Bienaventurados son, dice, cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, pero mintiendo. Gócense y alégrense, porque su premio, su galardón es grande en los cielos, porque así fue con todos los que vivieron antes de nosotros y que seguían la palabra de Dios, los profetas. Ahí en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3, abre tu Biblia también. Nos dice cómo también los que son perseguidos o lastimados por cosas que pertenecen a Dios o por la buena voluntad de Dios, traen consolación. 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 al 5 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abundan por el mismo Cristo nuestra consolación. Este pasaje, mi hermano, es exclusivo de las aflicciones que padecemos por causa de Cristo, no por aquellas que por nuestra rebeldía o por nuestra necedad nos vienen. Para eso hay otra palabra, de lo cual ya vimos hace un momento. Pero este pasaje de la consolación por causa de Cristo
es con la finalidad de que al nosotros ser fortalecidos y ser restaurados, podamos también dar testimonio a otros para que sean restaurados por medio de la consolación con la que nosotros fuimos consolados. Para consolar, para bendecir a los hermanos de la congregación que también están pasando distintas tribulaciones. Y por medio de la palabra de Dios, que previamente Dios ya te dio a ti, tú puedas también restaurar el corazón de los hermanos. Por medio de una consolación que viene directamente del corazón de Dios. Son dos tipos de restauración. Al fin y al cabo, las dos son para bien. Pero el primer tipo de restauración es por nosotros, por causa nuestra, lo necesitamos por nuestro pecado. El segundo tipo de restauración es para crecimiento y fortaleza de nuestra vida espiritual. Como les comentaba, el rey David pudo experimentar estos dos tipos de quebrantamiento o estos dos tipos de dolor y estos dos tipos de restauración, porque constantemente él podía o necesitaba la restauración de Dios en muchas de las etapas de su vida. Por ejemplo, David experimentó la restauración de Dios cuando Saúl, a quien David veía como un padre, lo quiso matar en muchas ocasiones y lo estuvo persiguiendo por muchos años. Simple y sencillamente porque David era un hombre conforme al corazón de Dios, levanta la envidia de este rey perverso y este rey perverso se le deja ir a asesinarlo. Muchos de los salmos se escribieron en este proceso de restauración de la vida de David. Por ejemplo, el Salmo 57, en el versículo 1, o ese Salmo 57 fue escrito cuando David iba huyendo de Saúl y se metió a lo que se conoce como la cueva de Adulam. Y dice el Salmo 57:1, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. David se sentía desgastado, mi hermano, había huido por mucho tiempo de Saúl, a quien él no le había hecho nada. Simple y sencillamente le había servido como a su propio rey. Y por la envidia, simple y sencillamente, por un pecado en el corazón de Saúl, quiso matar a David. Y David comenzó a experimentar ese dolor que le demandaba una restauración de parte de Dios. Y escribe este salmo que dice en el versículo 1, ten misericordia de mí, oh Dios, porque en ti ha confiado mi alma. Y si te brincas al versículo 4, dice, mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Yo sé que muchos identificaron este pasaje con la vecina, ¿verdad? Que parecen que en sus lanzas y saetas y su lengua es espada aguda. Y es que yo no le he hecho nada a aquel para que me persiga de esa manera. Yo no le he hecho nada a ella o a él para que hable así de mí. Bueno, tú puedes confiar en que el Señor va a restaurar tu corazón y lo va a fortalecer. De modo que en el versículo 9 dice, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré a ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Y muchos de los salmos que escribió David fueron así, mi hermano. Empieza con un lamento, con una aflicción por lo que está padeciendo y termina con palabras de bendición y de exaltación a Dios. Y podemos ver entre el principio del salmo y el final del salmo un proceso de restauración en el corazón de David. Un proceso en el cual Dios le daba fortaleza y ponía su posición como en la del principio, una posición de confianza, una posición de fe. También David exaltó al Señor cuando fue librado de la mano de Saúl. En el Salmo 18, versículo 2 dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos.
Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazo de muerte, pero en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Un corazón de parte de David que estaba siendo fortalecido de parte de Dios. También cuando fue perseguido por su hijo Absalón, y se escribió el Salmo 3. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra de mí. Bueno, todos estos salmos, mi hermano, evidencian cómo David estaba siendo restaurado cada vez que había una circunstancia en su vida que lo quería llevar a tierra, que lo quería llevar a la derrota, al dolor. Y que por un momento David se sentía angustiado por las circunstancias que vivía alrededor suyo, pero inmediatamente venía la restauración, la fortaleza de parte de Dios. Y eran cosas que David no merecía, pero que sin en cambio le estaban sucediendo a él. Estaba padeciendo injustamente por mano de Saúl y estaba padeciendo injustamente también por mano de Absalón, su hijo. Pero en todas estas cosas pudo David experimentar la restauración de Dios. Por otro lado, también vemos cómo David tuvo que experimentar la restauración de Dios por causa de su propio pecado. Después de haber cometido el asesinato de Urías Eteo y también haber cometido el adulterio con su esposa Betsabé, con la esposa de Urías. Y su propio pecado lo llevó a un quebrantamiento tal que necesitaba que Dios pusiera su mano en él para ser restaurado. Y tanto fue su restauración, su quebrantamiento y su restauración, que lo dejó expresado en el Salmo 51. ¿Cuántos han leído el Salmo 51? Bueno, es el salmo por excelencia del quebrantamiento, de la congoja a causa del pecado. Cuando alguien comete pecado, recuerda estas palabras y las menciona nuevamente y las recita como si en su propio corazón. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David completamente reconociendo que era por él que se encontraba en esa condición. Que era por su propia causa que su familia se encontraba en un desorden, que su propio hijo había violado a su hija y que su otro hijo había asesinado a su hermano. Y que ahora ese hijo lo buscaba a él para matarlo también. Todo eso era consecuencia del pecado de David y él necesitaba una restauración. Tenemos un Dios misericordioso que aún en medio de nuestros errores y nuestras faltas nos restaura. Y es capaz de hacer de nuestro matrimonio como al principio, como cuando nos casamos, como cuando hicimos nuestros votos matrimoniales. Es capaz de hacer nuestra vida una vida nueva, restaurada, y deja atrás nuestro pasado para hacer nuevas todas las cosas. En el versículo 7 y 8 del Salmo 51, David sigue diciendo: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Y en el versículo 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Señor, abre mis ojos, en el versículo 15, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios a Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así, mi hermano, en muchas de las etapas de su vida, David pudo experimentar la restauración de Dios. Y en muchas ocasiones escribía un salmo.
Es decir, un cántico para expresar a Dios la gratitud por su benevolencia, por su misericordia. Porque sea que lo mereciera o sea que hubiera sido injustamente, Dios siempre estaba con él restaurándolo. Pero él necesitaba reconocer que su vida dependía de Dios. Como lo comentaba, muchos salmos comienzan con un lamento, una aflicción por alguna circunstancia, pero a medida que avanza, podemos ver lo que Dios va haciendo en el corazón de David, cómo lo va restaurando y cómo lo va llevando al punto de reconocer que Dios es grande, que Dios es digno de darle la gloria en todo tiempo. Hace muchos años, cuando iba comenzando mi vida cristiana, cuando uno va comenzando se cae y tropieza mucho, ¿verdad que sí? ¿O nomás yo? ¿También ustedes? No me hagan sentir tan pecador, mi hermano. Uno tropieza mucho cuando va iniciando la vida cristiana y le entran todo tipo de pensamientos. Y que si soy o no soy, y que ya te falló otra vez, y que ya no me vas a perdonar, y que ya la volví a regar, y que ya has de estar cansado de mí, y que muchas cosas, ¿no? Pero todo eso es parte de la lucha del cristiano y está bien tener luchas porque eso nos evidencia como hijos de Dios. Pero en la medida que avanzamos, nuestro espíritu se va fortaleciendo para entonces nosotros comenzar a vivir vidas más apegadas a la santidad de Dios y vamos dejando el pecado. En una de esas, yo llegué a la iglesia, no me acuerdo qué había pasado y no le voy a confesar mi pecado. Pero en realidad no me acuerdo, es la verdad. Pero yo me acuerdo que en la alabanza, yo estaba así, mire. Me sentía mal, mi hermano, me sentí indigno de estar adorando a Dios, de estar alabándole, porque sentía a Satanás que me susurraba cada vez que decía, digno, y Satanás diciéndome, hipócrita. Y yo así, no, sí es cierto, y mejor me callo. Santo y hipócrita. Y yo, ay. Y en eso cantaron una alabanza que decía, quiero adorarte, Señor, sin importar lo que soy. Digno eres, ¿cómo es? Quiero adorarte, Señor, sin importar lo que soy. Digno eres de recibir, digno de gloria eres tú, por siempre y siempre. Bueno, esa, y yo la comencé a escuchar y comencé a reflexionar y comenzó a ministrar y a restaurar mi corazón. Porque yo decía, no importa lo que sea yo, Dios es digno. No importa lo que sea, lo que haya hecho yo, Dios siempre tiene que ser bendecido. Así lo dijo David en el Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Por lo tanto, no importaba lo que estaba viviendo. Yo en ese momento me olvidé de mi carga de pecado, mi carga de por lo cual yo me sentía mal, y comencé a adorar a Dios. Y Él comenzó a restaurar mi corazón. Y yo salí de ahí pisándole la cola al diablo y mordiéndole los cuernos y no sé cuánta cosa más. ¿Por qué? Porque yo entendí que Dios era un Dios misericordioso y que entre más fallaba yo, más se engrandecía la misericordia de Dios. Porque dice la Escritura que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Eso no era una carta abierta para estar fallando, sino más bien era un motivo para que mi corazón se engrandeciera de alegría y de gratitud hacia Dios y entendiera que Dios es capaz de restaurar en todo tiempo. ¿Por qué? Porque Él es digno de ser bendecido en todo tiempo. Y cada vez que Dios restaura un corazón, sea el motivo por el cual tenga que ser restaurado, es un motivo para darle gloria a Dios, para bendecir su nombre. En el Salmo 34 que dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Este salmo fue escrito cuando David fue librado de la mano de los filisteos. Dios lo libró de la muerte porque David se fingió loco. Lo agarraron los filisteos, los llevan delante de Aquís, el rey, y él comienza a fingir que está loco. Y le creyó a Aquís. Como muchos, ¿no? Que se fingen locos para no entrar a la cárcel. Pero le creyó a Aquís y fue librado de la muerte en manos de sus enemigos filisteos.
y comienza a darle la gloria a Dios. Y en el versículo 15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La cuestión está, mi hermano, en que los justos no son aquellos que viven de una manera perfecta, sino son aquellos que han sido justificados por Dios. De modo que si tú has sido justificado por Dios, están atentos los oídos de Dios a tu clamor para poder ser restaurado, para poder ser reafirmado en la condición y en la comunión que tenías antes. Ciertamente hay consecuencias, pero Dios lo que quiere es restaurar el corazón del hombre y cumplir sus propósitos en él. Desde el principio Dios trabajó en la restauración. Dios está interesado en la comunión de Él con el hombre. Él entregó a su Hijo para que pudiéramos tener una relación con Él. De modo que ahora tenemos esa reconciliación en Cristo. Dios se encargó de restaurar la relación entre el hombre y Dios, y nos dio a su Espíritu Santo como la garantía de que cumpliría totalmente su promesa al final de los días, en su segunda venida. Y todo, absolutamente todo en la vida del creyente está en la perfecta mano de Dios, aún nuestros tropiezos, así como nuestros aciertos. Pero lo importante es que el creyente, que el verdadero hijo de Dios, acuda a Dios para poder ser restaurado, tal como lo hizo Pedro cuando necesitó la restauración de Dios al haberlo negado. Pedro fue y acudió a la presencia del Señor en su corazón para poder ser perdonado, y Dios lo restauró de tal modo que lo pudo utilizar en la predicación, en la extensión de su mensaje. ¿Cuántos han escuchado hablar de la frase: no hay ni una hoja de un árbol que no se mueva sin la voluntad de Dios? No está en la Biblia, desde hoy le digo, no está en la Biblia, pero aun cuando no está en la palabra de Dios, va impregnada esta frase de una realidad que se llama soberanía de Dios, la cual obra siempre para el cumplimiento de sus propósitos. Y el propósito de Dios y la voluntad de Dios para la vida de sus hijos es la restauración continua y constante de su corazón y de su alma. No es válido, mi hermano, que un cristiano se quede en una condición de derrota espiritual. No es válido, porque Dios quiere restaurar el corazón, porque es su voluntad. Y Dios quiere restaurar todas las cosas al final de los tiempos. Por lo tanto, cuando tú te sientas decaído, cuando tú te sientas desgastado, cuando tú te sientas derrotado o dolido, es una evidencia clara que necesitas a este Dios que restaura. Necesitas que Él penetre en tu corazón y te dé consuelo si estás padeciendo injustamente. O también necesitas su disciplina, si es que es necesaria, para que te apartes del desorden, del pecado, y vuelvas a la santidad que Dios demanda de ti como su hijo. Pero en ambos casos, mi hermano, tenemos la libertad y tenemos la confianza de que Dios quiere restaurarnos, para que no nos quedemos en la misma condición espiritual, sino que vayamos y cumplamos su propósito en cualquiera de las áreas de nuestra vida, para que recuperes todas las cosas y todas las bendiciones que el Señor quiere darte, todas aquellas promesas que vienen por causa de ser obedientes a la palabra, por causa de andar en el camino recto que Dios nos ha trazado. Quizás hasta el día de hoy las has regado mucho y dices: he cometido muchos errores. Bueno, Dios puede recuperar todo aquello, y Dios quiere recuperar aquello. Matrimonios que Dios puede recuperarlos, a los hijos también, tu comunión, tu estudio de la palabra, tu fe, todo eso son cosas que Dios puede restaurar en tu vida, si es que tú te dispones a acudir a Él como acudió David después de reconocer su pecado, no queriendo hacer buenas obras, porque Dios no quiere sacrificios los cuales podríamos dar, sino que quiere un corazón contrito y un corazón humillado, para que entonces comience a operar en tu vida la restauración perfecta que Dios quiere darte, y la cual indudablemente necesitaremos en esta tierra como hijos de Dios. Amén. Pónganse de pie, mis hermanos. Necesitamos aprender
acudir al Señor. Necesitamos permitir que sea Dios quien marque nuestras vidas. Necesitamos glorificar el nombre de Dios por causa de la restauración. Es la misericordia de Dios la que se engrandece cada día en nuestra vida cuando vemos un Dios tan paciente, un Dios tan bondadoso, un Dios tan misericordioso, que es capaz de restaurarnos, de levantarnos, de afirmar nuestros pasos para seguir en su camino. Yo recuerdo a un amigo que cayó en pecado con su novia. Era un buen cristiano. Tenía un corazón para Dios. Cayó en pecado con su novia y su novia salió embarazada. Y él venía delante de mí con la cabeza agachada, con una vergüenza impresionante, y me confesó. Yo le pregunté, ¿te arrepentiste? Estuvo mal. ¿Te arrepentiste delante de Dios? Estoy muy arrepentido. Con lágrimas en los ojos. Y le dije, ok. Le digo, no agaches la cabeza. Si tú ya te humillaste ante Dios, Dios ya te perdonó. No vas a caminar así toda tu vida, porque estamos expuestos al pecado. Agacha la cabeza delante de Dios. Humíllate delante de Dios para que Él te restaure, para que Él te levante, para que Él vuelva a ponerte en una posición de fortaleza espiritual, una posición en la que tú puedes edificar a otros. Hasta nuestros días nosotros vemos a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Casi 3,000 años o más de 3,000 años aproximadamente. Y seguimos viendo a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Porque Dios restauró su vida, restauró su testimonio incluso. Así Dios también puede restaurar tu testimonio en tu casa, delante de tus hijos, delante de tu esposa, de tu esposo. Dios puede restaurar tu vida para que tú puedas ser usado por Dios y dar testimonio delante de los demás. Si es que has actuado injustamente, si es que has hecho las cosas de una manera equivocada, si estás padeciendo por causa de la justicia de Dios, gloria a Dios, porque entonces tu restauración va a resultar en un crecimiento espiritual impresionante. Un crecimiento espiritual que va a llevar a tu vida a ser usada por Dios a unos niveles cada vez más altos. Pero necesitas ser restaurado. Cierra tus ojos, mi hermano. Cierra tus ojos, mi hermana. Dios sabe todas las cosas. No hay nada que se oculte delante de Él. Y Él sabe la condición en la que nos encontramos. Él sabe cuál es la restauración que necesitamos en este momento. Sabe si en nuestro corazón hay heridas, si en nuestro corazón hay dolor. Él lo sabe, mi hermano. Lo único que tenemos que hacer es acudir a Él, al Dios restaurador, que Él venga y restaure tu alma y que te ponga en ese testimonio, en esa posición que Él quiere darte como su hijo o como su hija. Gracias, Señor, porque nos permites experimentar tu poder y tu gloria. Gracias porque eres muy misericordioso y compasivo. Y estamos aquí, Señor. Ven y restaura el corazón afligido. Tú eres quien sana a los quebrantados de corazón, quien venda sus heridas. En ocasiones tú heriste, pero tú fuiste el mismo que sanaste.
para llevarnos a alcanzar tus planes y propósitos. Gracias, Señor. Gracias porque somos ovejas de tu prado. Somos pueblo tuyo, amado Dios, y no nos dejarás. Ayúdanos, Señor. Aquí estamos ante ti, adorándote, Señor. Queremos ver tu poder obrando en nosotros, restaurando cada parte de nuestro ser, y nunca olvidarnos que tú eres el Dios que restaura. Quizá cueste trabajo restaurar ese testimonio, pero Dios puede producir que ese testimonio sea restaurado nuevamente. Quizá habrá pérdidas, pero Señor, confiamos en ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Queremos ver tu poder, Señor. Quiero ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Y aquí estoy. Tú conoces lo que hay en mi interior. Tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Porque si estamos delante de ti no es en vano. Porque si estamos delante de ti no es porque no creamos que tú puedes hacer algo. Creemos que tú puedes seguir obrando en nuestras vidas y trabajando como hasta el día de hoy. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a humillarnos delante de ti, reconociendo siempre que te necesitamos, no permitiendo que se acumulen aquellos descuidos, aquellas derrotas, aquel deterioro de nuestra vida, sino acudiendo en ti en todo tiempo, humillándonos para que tú nos levantes, para
que tú levantes nuestra cabeza, para que no quedemos postrados. Ayúdanos a enfrentar este mundo con valentía y aún nuestros propios errores. Ayúdanos a aceptarlos y a enfrentarlos con valentía para cambiarlos. A reconocer delante de ti nuestra condición, para que seas tú quien haga cosas nuevas, para que seas tú quien nos traslade al punto de partida, aquel momento en el cual iniciamos, para recuperar todo aquello que ha sido destruido. Ayúdanos, amado Dios. Queremos recuperar nuestra comunión contigo. Queremos recuperar aquel amor, aquel primer amor que tú derramaste sobre nuestras vidas y mostrarlo a otros. Queremos recuperar el gozo. Queremos recuperar la paz. Queremos recuperar la pasión por tus cosas, la pasión por tu voluntad, por servirte a ti. Queremos recuperar la fe. Todas aquellas cosas que se han deteriorado por haberlas descuidado. Fortalécenos, amado Dios. Restaura familias, restaura matrimonios, restaura amistades y engrandece a través de todo esto tu nombre. Gracias, Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por tu presencia y gracias por todo lo que tú estás haciendo y seguirás haciendo. Te bendecimos y te damos todo el honor. Recíbelo en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro mediador, nuestro abogado. Recibe toda la gloria eternamente y para siempre, Señor. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor, mi hermano. Mi hermano, mi hermana, que Dios obre poderosamente en nuestras vidas. Que Dios restaure todo aquello que tenga que ser restaurado en nuestro corazón, de modo que podamos manifestarlo a la iglesia, no solamente a la iglesia, sino al mundo. Que aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu se renueva día con día y tenemos mayor gozo, experimentamos mayor paz, experimentamos mayor firmeza, mayor amor en el Señor. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan una bonita tarde, el Señor los guarde en todo tiempo y que el Señor también los use grandemente para bendición de todos aquellos que están alrededor suyo. Estamos despedidos, mis hermanos, que Dios les bendiga.